Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días. Yes. Buenos días. Bueno, ayer dejamos un caso en el cual un propietario de un bien inmueble arrendaba a otra persona ese bien y le hacía firmar una letra de cambio en blanco sin carta de instrucciones o eventualmente también con carta de instrucciones. Y ante el atraso en los cánones de arrendamiento, el arrendador procede a llenar los espacios en blanco de la letra de cambio y a ejecutarla. Les decía que para solucionar el caso se deben remitir a la ley que reglamenta los contratos de arrendamiento. ¿Qué determinaron al respecto? Sofía. Pues, buenos días, profe. En lo que yo leí de la ley, de esta letra de cambio, pues la verdad sería prohibida, porque según el artículo 16, no pueden acomodar un depósito, o sea, el arrendatario no puede pedir un depósito para el pago de los cánones. Y como si eso llega a pasar, como en el caso que digamos que se quedaba atrasado, pues lo que él puede iniciar es un proceso ejecutivo por el incumplimiento de la obligación, pero realmente esa letra de cambio estaría prohibida porque los depósitos solo los hay en la misma ley, habla de que los depósitos solo se pueden pedir para el pago de los servicios públicos y además ese depósito debe ser llevado a la entidad de servicios públicos por si en algún caso el arrendatario, se llega a quedar atrasado en el pago de los servicios públicos, pero no está, o sea, no es válido tomar una letra de cambio para eso. Eso según el artículo 16 de la ley 820. Perfecto. Emperatriz. Sí, exactamente, doctor. Muy de acuerdo con Karen Sofía. Además, pues yo tampoco encontré ahí dentro de la ley que se hablara de las letras de cambio, pues no dice expresamente que está prohibido, pero se asume que no se debe hacer porque la letra de cambio no tiene como propósito ser un medio de pago y siempre ha sido de contenido es crediticio, como para pagar una obligación y pues realizar ese pago, esa acción cambiaria. Entonces, lo que considero es como Karen Sofía, pues lo que se tendría que hacer es, pues yo diría que no es válido que se realice pago con letra de cambio ya. Básicamente, si no es válido, Emperatriz, ¿qué podría hacer ese arrendador? Si yo fuera la arrendadora, o sea, si yo fuera la arrendadora, hice firmar una letra de cambio, pues tengo que asumir las consecuencias de que no me van a responder por eso, porque pues como no está válido, no está dentro de la ley, así que no sé, ahí en ese momento no sabría, a partir de ahí ya no sabría, doctor. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Dana Michelle? Bueno, profe, realmente no sé si mi respuesta es lo correcto, según lo que leí. Em, Al principio también pensaba lo mismo que Sofía y Emperatriz, em, como que no sería permitido eso, pero también en otra parte, pues no dice exactamente que el título valor esté permitido así textualmente, pero en una parte sí dice que en el artículo 14 que si hay obligaciones de pagar deberán realizarlo conforme al contrato. Es decir, en el contrato debía haber un valor del canon, la fecha en la que debían pagarlo. Entonces, la persona al tener el título valor debiera llenarlo conforme al contrato que estaba pactado entre las partes. Entonces, si se atrasa, un ejemplo, 2 meses, entonces debía multiplicar ese valor por los 2 meses y con base a eso, pues llenar esa cuantía que hacía falta por pagar. En caso como quizás si se pasó de ese valor y no tomó en cuenta el contrato, el monto que debería, la fecha que se atrasó, más que todo lo que se alegaría ahí no es tanto la firma de que el señor sí lo firmó, sino el contenido de ese título valor.
Entonces diría, sí es válido, pero realmente hubo como ese abuso en la firma en la firma en blanco, porque debía basarse era en el contrato que habían pactado las partes. Gracias. Ulises. Doctor, muy buenos días. ¿Me escucha perfectamente? Sí, señor. Ok, bueno, yo estuve investigando, también leí la ley correspondiente que el doctor nos indicó, la 820, y también estuve averiguando sobre en algunas páginas como Gerencia o Actualícese, y nos indica que en la ley 820 hay un artículo que es el artículo 16, provisión de depósitos y cauciones reales. Para no extenderme, una letra de cambio no es una garantía personal para un contrato de arrendamiento, por tanto, no puede respaldar el contrato. Esta prohibición está en el artículo 16 de la ley anteriormente mencionada. Si en debido caso inician un proceso y la letra de cambio hace parte de ese proceso, podría estar tachada, podría ser, sí, podría ser tachada como tal, porque no es, ese título o valor no constituía un propósito para ese contrato. Listo, Ulises. Juliana. Bueno, de acuerdo con el artículo 16, pues es prohibido pedir ese tipo de garantías, por lo tanto, la letra de cambio no podría prestar mérito ejecutivo en el proceso de arrendamiento. Por el contrario, en el artículo 14, el contrato, el simple contrato, presta mérito ejecutivo por las deudas o por los canon que se dejaron de pagar. Por lo tanto, se debe iniciar un proceso de carácter ejecutivo para pedir el pago de eso que se dejó de pagar. Incluso si hay servicios públicos que la persona no pagó, también uno puede pagarlos y repetir contra el arrendatario para que también incluya los pagos de esos servicios públicos. Por lo tanto, creo que el solo contrato de arrendamiento presta el mérito ejecutivo. Listo. Juliet. Buenos días, profe. Igual, efectivamente, está prohibido exigir los depósitos en dinero o cauciones reales, entre esas, pues obviamente la letra de cambio. Y para hacer efectivo ese pago de arrendamiento que me estarían debiendo, entonces lo que hago es que tengo un documento que presta mérito ejecutivo, que es el contrato, y con eso puedo iniciar una acción ejecutiva o un proceso ejecutivo para hacer efectivo el pago del arriendo que me deben. Perfecto. Entonces ya teniendo como punto de partida que es prohibido, esto es, que es ilegal hacerle firmar esta clase de depósitos o esta clase de títulos, valores en blanco al arrendatario. Partamos de esa base, que es ilegal hacerle firmar esa letra en blanco al arrendatario. La pregunta que surge es la siguiente. Ustedes son los abogados del arrendatario y el arrendador, y pues se percatan o advierten que el arrendador diligenció esa letra en blanco en contra de la prohibición legal. La pregunta es, ¿qué hacen ustedes como abogados del arrendatario? ¿Ya se encuentran obrando dentro del proceso? Ya ustedes tienen conocimiento que ese arrendatario, de hecho que es su cliente, firmó esa letra en blanco, estando prohibida por la ley, tal y como ustedes acotaron. Entonces la pregunta que surge, porque a veces no basta con tener conocimiento de la prohibición legal, es ¿cómo utilizo esa prohibición legal? ¿Para qué? Para favorecer a nuestro cliente. Entonces, ¿qué acción o qué acciones despliegan al interior del proceso ejecutivo en el cual se está pretendiendo por parte del arrendador el cobro de esa letra? Ya sabemos, les repito, que existe la prohibición legal. Ya eso se sabe. Allá es la ley la que muy claramente
prohíbe esta clase de garantías o esta clase de depósitos, esa ley 820 del 2003. Pero ¿cómo utilizan ustedes esa prohibición al interior del proceso? Esto es, ¿qué labores desarrollan? Ulises. Se me quedó la mano arriba, doctor. No Bueno, tengo no la importa respuesta. que se le haya quedado la mano arriba. Contéstenme. Bueno, pues es que, o sea, no, todavía no tengo muy bien organizada la respuesta, pero pues ambos son títulos. Bueno, uno es un título ejecutivo, un título que presta mérito ejecutivo y el contrato también presta mérito ejecutivo. Hasta ahora Pero ya voy a... tenemos claro, Ulises, que la letra, que el haber hecho firmar esa letra en blanco va en contra de la ley. En contra de la ley 820 del 2003. Siendo los dos títulos ejecutivos, claro que sí, pero la letra de cambio es un título que va en contravía legal. Sí, correcto, por lo que ya hemos Entonces, estipulado. ¿qué acciones desarrollan o qué acciones despliegan al interior del proceso ejecutivo? Esto es, ¿qué alegan en pro de su cliente? Si el demandante presentó ese título valor dentro del proceso ejecutivo, yo atacaría la nulidad de ese documento. Pero sí Entonces, es claro, Ulises nos dice que va a solicitar nulidad del proceso. Acordémonos, Ulises, que la nulidad se solicita o por una violación del debido proceso o por una violación del derecho a la defensa. En este caso, entonces no aplicaría. la pregunta es, ¿existe violación del derecho a la defensa? No. ¿Existe violación al debido proceso? La respuesta es no. Entonces, la herramienta de la nulidad no se puede utilizar en este caso. ¿Qué nos dice Juliet? Pues, profe, no sé si es así, pero yo solicitaría que inadmitan esa prueba por ser ilegal. Bueno, Juliet, ¿y cómo lo solicitas? ¿Haciendo uso de qué herramienta? ¿Ustedes ya vieron derecho civil? En el momento de la contestación de la demanda. En las excepciones, doctores, en las excepciones. Acórdense por allá de su derecho civil, por favor, de las excepciones. Entonces, ya tienen una acción en contra de su cliente, pues ustedes van a excepcionar. Y tal y como lo dijeron anteriormente, sí, el haber hecho firmar a nuestro cliente esa letra de cambio en blanco va en contravía de la ley 820 del 2003, pues surge a la vida jurídica una excepción, que es la causa ilícita. Así se excepciona. Falta de objeto o causa ilícita. Así se denomina la falta de objeto o la causa ilícita. Pero la excepcionan. ¿Y en qué momento la excepcionan? Pues al momento de la contestación de la demanda ejecutiva. En ese momento ustedes redactan un memorial y le excepcionan al juez, le indican que se configura o se materializa esa excepción, que ese dinero no se puede cobrar porque es ilícito cobrarlo porque el lleno de la letra de cambio surgió como consecuencia de un contrato de arrendamiento. Y es la misma ley la que prohíbe esta clase de depósitos. Tal y como ustedes anteriormente lo decían, el documento idóneo, conducente, pertinente, útil y necesario es el contrato de arrendamiento. Si no existiese el contrato de arrendamiento, esto es, si el arrendador olvidó o por alguna negligencia no hace suscribir o no suscribe el contrato de arrendamiento y solo cuenta con esa letra que ya sabemos va en contravía del ordenamiento jurídico, ¿cuál sería el paso a seguir por parte del arrendador? Ojo, que no teniendo el contrato de arrendamiento, solo cuenta con esa letra que ya sabemos que es una letra ilegal, Juliet.
Profe, yo lo que le tenía era una pregunta primero. Sí, cuéntame. ¿El título de valor en el momento excepcional sería una excepción de mérito No, o es sería una una excepción excepción previa? de mérito o de fondo. Sí, claro que sí, porque en caso de prosperar, la excepción termina el proceso. Va a terminar el proceso. Claro que es una excepción de mérito. No es de trámite, sino de mérito. Mérito. Ok, gracias. Entonces, vuelvo y les pregunto, mis doctores, ¿el arrendador solo cuenta con la letra en blanco? De pronto olvidó o fue mal asesorado y no firmó el contrato o no hizo firmar un contrato, no suscribió un contrato con el arrendatario. En ese caso, si ustedes son los abogados ya no del arrendatario, sino del arrendador, ¿cuál sería el paso a seguir por parte de este arrendador? ¿Qué nos dice Sofía? Profe, pues no sé si está bien, pero yo creo que primero tiene que iniciar un proceso declarativo para que se le reconozca el derecho, porque puede ser un contrato de arrendamiento verbal y ese está permitido por la ley. Ahí la letra de cambio sigue, no, pues no podría porque pues está prohibida. La letra sería para otro tipo de, otro negocio, por ejemplo, podría ser, pero digamos, en sí para el contrato de arrendamiento no le sirve. Bueno, entonces la respuesta que nos da Sofía es una respuesta verdadera. Esa es la labor que se debe hacer. Toca iniciar un proceso, el abogado del arrendador debe iniciar un proceso declarativo con el fin de que nazca jurídicamente ese contrato de arrendamiento. Para tal fin, pues harán uso de unos interrogatorios de parte, de unos testigos, y una vez el juez ha emitido el fallo que en derecho corresponda, pues ya tienen el contrato y ya pueden ejecutarlo. Pero ojo, la letra en ningún momento. Es bueno que repasen esa ley 820 del 2003 porque los abogados son consultados con alguna frecuencia con relación a las discrepancias o a los problemas jurídicos que se suscitan entre el arrendador y el arrendatario. ¿Listo, mis doctores? Entonces era bueno tener en cuenta esta ley. Ahora bien, doctores, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de otro medio de prueba. Y ese otro medio de prueba se denomina la pericia. Ojo, la pericia. También es conocido como el dictamen pericial. Pericia o dictamen pericial. Sofía, ¿alguna pregunta? Sí, profe, lo que pasa es que yo ayer no entendí las declaraciones de extrajuicio. Qué pena devolverlo, pero es que no comprendí ese tema. ¿Pero qué punto específicamente de la declaración extrajuicio? O sea, qué es más o menos? Porque pues dice que tengo anotado que dice que solo tiene valor cuando la ley lo autoriza expresamente, que puede ser para supervivencia de la persona, derechos del poseedor, entrega de lanzamiento, pero no entendí realmente qué era. O sea, que Pues básicamente, Sofía, la declaración extrajuicio es una prueba extrajudicial que se adelanta ante un notario. Entonces, la persona, esto es el futuro testigo, acude a una notaría y en presencia del notario, esto en teoría, realiza una manifestación. Hablamos de una prueba extrajudicial, ¿por qué? Porque esta manifestación que está rindiendo esta persona se está realizando por fuera del proceso. No se está realizando al interior del mismo, sino por fuera de él. ¿En qué casos es permitida? En los casos en que les dije ayer, en los casos para demostrar la supervivencia de la persona, o en qué casos no es permitida. Pongámonos en un caso hipotético en el cual una persona desea probar o desea demostrar su estado civil. Una declaración extrajuicio no sería la prueba conducente para demostrar un estado civil, o para el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, tampoco es la prueba conducente. En estos casos, la prueba de supervivencia, la que se exige con alguna regularidad en el caso de los pensionados, para demostrar uniones conyugales solamente en el caso de solicitud de pensiones, también es admitida la declaración extrajuicio, pero para responderle a Sofía, la declaración extrajuicio es la manifestación que se hace o se realiza en una notaría y
pues se genera un negocio jurídico, se genera un acto público, un acto que se adelanta al interior de una notaría, pero extraprocesalmente, fuera del proceso. Básicamente todas esas manifestaciones que se realicen en notaría se consideran declaraciones extrajuicio. ¿Vale, Sofía? Listo, profe, gracias. Ahora sí. Listo. Entonces dicen, declaración extrajuicio. Entonces Sofía sabe que debe acudir ¿a dónde? A una notaría, llega a la notaría e indica, es mi deseo realizar una declaración extrajuicio. Allá le toman la declaración, da fe de que esa declaración la rindió esa persona, da fe quién, el notario, y le entregan una copia de la declaración extrajuicio, porque la original reposará en dónde, en el protocolo de la notaría. Acordémonos que el protocolo de la notaría básicamente es ese registro de todos los actos públicos que se adelantan al interior de la misma. Les decía que antiguamente el protocolo de las notarías se llevaba en libros, hoy en día se hace de manera sistematizada. Entonces, el medio de prueba que vamos a ver a partir de este momento es la prueba pericial. A esa prueba pericial, doctores, también se le conoce como la experticia o como la pericia, y está consagrada o básicamente está reglamentada en materia civil en los artículos 226 y siguientes del Código General del Proceso. Entonces, ustedes se remiten al artículo 226 y siguientes del Código General del Proceso y allá encuentran la reglamentación legal de este medio de prueba, denominado prueba pericial o experticio. Cuando hablamos de una prueba pericial o experticio, básicamente estamos haciendo alusión a una declaración, y es una declaración de ciencia. Es una declaración de ciencia, ¿por qué? Porque esa declaración la realiza una persona que tiene unos conocimientos técnicos o unos conocimientos artísticos o unos conocimientos científicos. Entonces, esta persona tiene o posee unos conocimientos técnicos, artísticos o científicos, y con base en esos conocimientos realiza una declaración. Pero, ojo, el perito es un tercero en el proceso, un tercero que tiene esos conocimientos específicos sobre una materia. Ahora bien, es importante también recalcar, doctores, que el perito no percibe los hechos directamente, no. Entonces, doctores, para resumir, el dictamen pericial podemos definirlo como la opinión de quien, habiendo analizado un conjunto de pruebas, o arriba a una conclusión. Y esa conclusión se le ofrece al juez. ¿Para qué? Para que el juez conozca unos hechos que les eran desconocidos, o para llevar a ese juez a la certeza sobre alguna de las dos pretensiones, ya sea del demandante o del demandado. Entonces, ahora bien, otra noción u otro concepto que podemos tener del dictamen pericial es un medio de prueba, básicamente que consiste en un aporte de elementos de conocimientos técnicos, científicos o artísticos que una persona, un tercero en el proceso, realiza para llevar al juez a un estadio de conocimiento que no tenía antes de practicarse esta prueba. Démosle lectura, por favor, a ese artículo. Alguien, por favor, que dé lectura a ese artículo 226 del Código General del Proceso. ¿Qué indica ese artículo? Artículo 226. Péguese un poquito más al micrófono, Ulises, por favor. Artículo 226, procedencia. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos sobre un mismo hecho o materia. Cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito. No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179
para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas. El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito. Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado, en el que se explicarán métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones. Primero, la identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Segundo, la dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la localización del perito. Tercero, la profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística. Cuarta, la lista de publicaciones relacionadas con la materia del peritaje que el perito haya realizado en los últimos 10 años, si las tuviere. Quinta, la lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos 4 años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el dictamen. Sexto, si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen. Séptimo, si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50 en lo pertinente. Octavo, declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación. Novena, declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación. Y décimo, relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen. Gracias, Ulises. Entonces, allá está más o menos o en una forma muy detallada la reglamentación de esta prueba pericial. Acordémonos que el juez no posee conocimientos técnicos, artísticos o científicos. Por eso es necesario que las partes le lleven a esta persona idónea, esto es, a esta persona que posee estos conocimientos para que básicamente rinda una declaración o un concepto que se rinde básicamente por escrito. De manera obvia, un perito no puede emitir conceptos jurídicos. ¿Por qué? Porque en teoría estamos ante las personas que tienen el abogado de la parte demandante, el abogado de la parte demandada y lógicamente el juez. Entonces, nunca se podrán arrimar dictámenes periciales sobre conceptos jurídicos.
A la hora de valorar un peritaje, ¿qué examen realiza el juez, mis doctores, en el momento en el cual se va a valorar, ojo, a valorar el peritaje? Pues básicamente, una vez incorporado el peritaje al proceso y en el momento en el cual va a ser valorado por el juez tendrá en cuenta 3 aspectos fundamentales. El primero será la idoneidad del perito. Eso lo tendrá que valorar el juez. ¿Qué tan idóneo es ese perito para practicar ese dictamen? Esa idoneidad también se analiza antes de la posesión, en ocasiones en materia civil. Se analiza la forma de presentar el peritaje. Esa forma en que se presente el dictamen pericial indica la calidad de ese perito. O quién es ese perito, o qué posición ostenta ese perito frente a la comunidad científica, en caso tal que se trate de un perito científico, o a la comunidad técnica o a la comunidad artística. ¿Qué tan importante es ese perito frente a la comunidad? No a la comunidad en general, sino a esa parte de la comunidad que ostenta ese conocimiento técnico, artístico o científico. Primero se valora eso. ¿Quién es el perito? Les decía en clases anteriores que no es lo mismo llevar a una persona como perito, como por ejemplo a un perito balístico, alguien que va a hacer un estudio sobre un arma de fuego. No es lo mismo llevar al perito balístico recién graduado de la Escuela de Criminalística, en el cual se plasma que es su primer peritaje. Estamos hablando casi que de un perito con muy poca idoneidad. Contrario sensu, si la contraparte arrima un dictamen pericial de una persona que lleva 10, 15 o 20 años realizando esta clase de dictámenes, ha hecho publicaciones, es docente universitario, dicta conferencias, pues lógicamente, siendo los dos idóneos, uno será más idóneo que el otro. ¿En virtud de qué? En virtud de la experiencia. Ulises. Doctor, me surge una duda en lo que su merced acaba de decir. Una persona que quiera ser perito, normalmente hay empresas que se dedican al peritaje, ¿cierto? ¿Usted creería que es más sano para la vida jurídica, bueno, sí, para su idoneidad de esa persona, que primero trabaje en una empresa que ya se dedique a hacer peritaje y posteriormente genere su empresa para que ya ya tenga idoneidad? Sí, básicamente lo que va a buscar el perito Ulises es experiencia. La experiencia se puede lograr de cualquier forma, ya sea sirviendo, trabajando en empresas dedicadas a hacer peritajes. Con relación a los peritos es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque la persona que estudia criminalística, por ejemplo, una vez graduada no tiene ninguna experiencia y es muy difícil que sea contratado como perito. ¿En virtud de qué? De su poca idoneidad. No estamos diciendo que no tenga idoneidad, sino que la idoneidad es poca. ¿Qué se aconsejaría? Básicamente es que adquiera experiencia. ¿Cómo puede adquirir experiencia? Pues trabajando en una entidad pública, trabajando en el CTI, trabajando en una empresa dedicada a hacer peritajes y poco a poco, empezar a familiarizarse o empezar a adquirir esa experiencia con relación a la elaboración de esta clase de dictámenes periciales. Básicamente, y para contestarle a Ulises, entre más experimentado sea el perito, pues más idóneo será. ¿Listo, Ulises? Gracias, doctor. Vale, perfecto. Entonces, lo primero que analiza un juez, mis doctores, al momento de valorar un dictamen pericial es su idoneidad. Es qué tan idóneo es. Si es muy idóneo o si es poco idóneo o si ni siquiera si es inidóneo, si no tiene la idoneidad. Pero
sería ya el colmo que se arrimara un dictamen pericial sin que el perito fuera idóneo, pero puede llegar a suceder. Claro que puede llegar a suceder. Ese será el primer aspecto que valora el juez, la idoneidad del perito. Segundo, el segundo aspecto que valora el juez es el método que utiliza el perito. Ojo, el método. Ese perito elaboró un trabajo y ese trabajo debió haber seguido un método aceptado por ¿quién? Aceptado por la comunidad. Ojo, cuando esté hablando de comunidad, estoy hablando o de la comunidad científica o de la comunidad técnica o de la comunidad artística. Pero ese método tiene que ser aceptado por esa comunidad. Y el perito en su dictamen debe de plasmar cuál método utilizó. Ese aspecto, el del método, también debe de ser valorado por el juez. Incluso la jurisprudencia ha sido pacífica en determinar que lo más importante en un dictamen pericial no son las conclusiones, sino el método utilizado. Con base en el método utilizado, se podrá determinar qué tanto poder suasorio o tanto poder de convencimiento genera ese dictamen pericial al momento en que el juez va a tomar la decisión que en derecho corresponde. Entonces, repito, el segundo aspecto que valora el juez al momento de valorar un perito es el método que utiliza. Y por último, básicamente, las conclusiones a las cuales arriba el perito. ¿Cuáles fueron esos resultados? Siguiendo el método establecido, ¿a qué conclusiones o cuáles fueron los resultados obtenidos? Estos tres grandes puntos son los que tiene en cuenta el juez al momento de ¿qué? Al momento de valorar el perito. Entonces, repito, primero, la idoneidad del perito, segundo, el método utilizado y por último, las conclusiones. Si faltan alguno de estos tres elementos que deben existir, no es que pueden existir en el dictamen, no, sino que deben existir en cualquier clase de dictamen pericial. Si faltan alguno de estos tres elementos, pues básicamente en materia civil, ese juez no puede correr traslado a las demás partes para que ejerciten el derecho a la contradicción. Marcela. Profe, buen día. Quería pedirle un favor. Una era, dice que estos 3 puntos los tiene en cuenta el juez para qué, discúlpeme, profe. Para valorar el peritaje, el momento de valorarlo. Okay. Y lo cuando estaba indicando el segundo punto del juez valora el método que elabora el perito, de cierta manera es como por algún tipo de credibilidad, ¿estaría bien dicho? Claro, claro que sí, porque indistintamente, Marcela, que el perito sea idóneo y que llegue a unas conclusiones, tenemos que tener en cuenta o tenemos que saber qué método utilizó ese perito. ¿Para qué? Para que en caso tal que vayamos a ejercer el derecho de contradicción de ese medio de prueba, y básicamente, ¿cómo se contradice un peritaje? Pues con otro peritaje. Entonces nosotros eventualmente podemos como contraparte contratar un perito y ese perito tendrá que tener ante sí qué método utilizó el perito que estamos atacando. Es importante porque cada conocimiento, ya sea técnico, artístico o científico, en la mayoría de oportunidades tiene una técnica. ¿Una técnica para qué? Una técnica para arribar a unas conclusiones. Y es necesario para la parte conocer qué método se utilizó. ¿Listo, Marcela? Sí, profe, gracias. Vale, perfecto. Entonces les decía a mis doctores que si se advierte por parte del juez la ausencia
de alguno de estos elementos, en materia civil, le repito, no se puede correr el traslado a las partes. ¿Para qué? Para que las partes ejerciten ese derecho de contradicción. En este caso, se violaría el derecho a la defensa, en el caso en que faltara la idoneidad del perito o el método o las conclusiones. Una vez el perito asiste a la audiencia y va a manifestar todo lo relacionado con ese dictamen pericial, pues esto puede llegar a asumir ciertas actitudes. La primera, bueno, esto, miren, una vez ustedes tienen ante sí, esto es, no, vamos a aclarar las ideas. Una vez ustedes tienen ante sí un dictamen pericial, entonces llegan al proceso, se notifican o se les corre traslado del dictamen pericial. Entonces, en un proceso civil, les llega la comunicación, ya sea por edicto o una comunicación personal, que su contraparte arrimó al expediente o al plenario un dictamen pericial. ¿Qué actitud podemos tomar nosotros como partes, ojo, nosotros como partes, frente a un peritaje? Ya sabemos que se allegó a la actuación por parte de nuestra contraparte un dictamen pericial. Allá reposa en el expediente y nos están corriendo traslado de ese dictamen pericial. ¿Para qué? Para que nosotros ejerzamos o hagamos uso de nuestro derecho legal a la contradicción. La primera actitud que podemos tomar nosotros como partes frente al dictamen pericial es la de guardar silencio. No podemos decir, no, tenemos todo el derecho a guardar silencio. No decimos nada con relación a ese peritaje. Segundo, podemos, una vez lo hemos estudiado, podemos pedir una aclaración al perito. Y esa aclaración puede ser total o puede ser parcial. También, esto en materia civil. Podemos también pedir una complementación del dictamen pericial. Eventualmente se realizaron estudios, pero no se resolvieron todas las preguntas que el perito debió haber resuelto. Entonces le podemos pedir o solicitar una complementación al perito de ese dictamen. También podemos pedir una adición. Ojo, adición. Básicamente es la formulación de nuevas preguntas para que sean resueltas por el perito. Y preguntas que se suscitan o se generan a raíz de las conclusiones del primer dictamen. Entonces se solicita una adición al dictamen. Y por último, también podemos pedir una objeción cuando el dictamen pericial se haya realizado con un error grave, pues básicamente pedimos objeción del dictamen pericial. Le decimos, señor juez, este dictamen pericial no sirve, por lo tanto lo objeto. Y si no sirve es porque se cometió un error grave por parte del perito y lógicamente tengo que indicarle al señor juez cuál fue el error grave en el cual incurrió el perito para ser objeto de objeción de su dictamen. ¿Alguna pregunta con relación a las conductas que pueden asumir las partes frente al dictamen pericial, doctores? Listo. Existe una forma de ejercer el derecho de contradicción de un dictamen pericial que se denomina la contradicción difusa del peritaje. Ojo, contradicción difusa del peritaje. Cuando ustedes encuentren ese término, el de contradicción difusa del peritaje, básicamente se está indicando o se está refiriendo a aquella contradicción que se realiza
en las demás etapas del proceso. Ojo, en las demás etapas del proceso. Ejemplo, la contradicción que se hace desde la contestación de la demanda o la que se realiza cuando se aporta un documento en un testimonio o un interrogatorio. Entonces, nótese que la contradicción se está haciendo en el mismo momento, en otro momento distinto al momento en el cual me corren traslado del dictamen pericial. No, en otro momento, al momento de practicarse otra prueba, contradigo ese dictamen pericial. Existe una distinción, o debemos hacer una distinción, doctores, entre dos figuras que parecen similares, pero no lo son. Esto es la distinción entre el testigo técnico, ojo, el testigo técnico y el perito. Puede llegar a sonar similar, pero no lo es. Una cosa es el testigo técnico y otra muy distinta es el perito. ¿En qué consiste básicamente el testigo técnico? El testigo técnico es aquella persona con conocimientos técnicos, artísticos o científicos que percibe los hechos. Ojo, él percibe los hechos por medio de sus sentidos. Él relata los hechos que percibió y aparte de que percibió los hechos, pues tiene conocimientos técnicos, artísticos o científicos. Un ejemplo, si los hechos tienen que ver con una cirugía, pudo haber pasado que esa cirugía haya sido vista por un cirujano. Él estaba ya observando esa cirugía, no estaba participando en ella, estaba observando. ¿Esta persona es un testigo? Claro que sí, pero es un testigo con conocimientos, en este caso, científicos. En este caso hablamos de un testigo técnico. O pensemos de una persona con conocimientos en física. Esta persona con conocimientos en física observa un accidente de tránsito. Él podrá determinar eventualmente en su testimonio a qué velocidad venía algún vehículo automotor. ¿Con base en qué? Con base en sus conocimientos científicos en física. Pero ojo, el testigo técnico percibe los hechos. El perito no percibe los hechos, ¿no? Al perito se le ponen de presente unas pruebas, ojo, unas pruebas o unos elementos materiales de prueba. El perito los estudia y emite un concepto, pero el perito nunca percibe los hechos, a diferencia del testigo técnico. Básicamente en eso consiste la diferencia entre el testigo técnico y el perito. En materia penal, mis doctores, en la ley 906 del 2004, el trato que esta legislación le da a la prueba pericial se encuentra consagrada en los artículos 405 a 423. Ojo, 405 al 423 de la ley 906 del 2004. Mauricio. Profe, buenos días. Un ejemplo de un peritazgo. Ojo, peritaje. Peritaje, perdón. Donde la persona, donde el perito, por decir algo, tiene conocimiento en topografía. Sí. Y entonces, en un juicio de pertenencia es invitado a que haga ese respectivo levantamiento topográfico, ¿cierto? Ajá. Y él va al área, hace el levantamiento topográfico para corroborar con lo que
la parte demandante presentó en el proceso. Sí, ¿Podría ser? claro que sí, ese es un ejemplo de un perito. Ese es un ejemplo de un perito, el levantamiento topográfico que se hace en un bien inmueble. Ese es un ejemplo de un peritaje. ¿Por qué? Porque podrá ser atacado eventualmente por otro topógrafo que indique Ajá. que eventualmente ese levantamiento topográfico fue realizado, digamos, de una manera indebida o que no se realizó siguiendo esos paso a paso o no se realizó con los métodos utilizados, el método no fue el idóneo para un levantamiento topográfico, entonces ese es un claro ejemplo de un dictamen pericial. Ok, Vale, gracias, profe. Les decía a mis doctores que en materia penal el dictamen pericial está consagrado en los artículos 405 a 423 del 106 del 2004 e indica, para no darle lectura a todos esos artículos, pues indica básicamente en el Código de Procedimiento Penal que la prueba pericial, bueno, y lo que yo le decía a Mauricio es que esa palabra todavía no ha sido aceptada por la Real Academia de la Lengua, la palabra peritazgo. Sin embargo, se utiliza con bastante frecuencia, pero aún esa palabra no existe en el lenguaje, en el español, todavía no existe, no ha sido aceptada por la Real Academia de la Lengua Española. Lo más técnico será utilizar la palabra peritaje o dictamen pericial. Sin embargo, pues ya sabemos todos cuando se utilice peritazgo que estamos haciendo referencia a eso. Es básicamente como por alguna técnica en la manera de utilizar las palabras, pero básicamente el peritazgo también se puede llegar a entender. Les decía a mis doctores que el dictamen pericial en materia penal está consagrado de los artículos 405 a 423 de la Ley 906 del 2004. Y se indica en aquellos artículos inicialmente la procedencia de la prueba pericial. Dicen que la prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar alguna clase de valoración que requiera conocimientos científicos, conocimientos técnicos, conocimientos artísticos o conocimientos especializados. Se necesitan valorarse por parte de alguna persona que tiene estos conocimientos, unos hechos. En materia penal, mis doctores, una vez el perito ha elaborado su informe, en derecho penal se denomina el informe base de opinión pericial, así se denomina, informe base de opinión pericial. Una vez el perito ha realizado su informe, debe asistir al juicio. ¿Asistir para qué? Para que allá manifieste, primero, su idoneidad, segundo, los métodos que utilizó y tercero, las conclusiones a las cuales arribó. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer el perito? Mis doctores, va a rendir un testimonio. ¿Por qué? Porque el perito debe acudir al juicio y allá voz de informará al juez quién es él para que se acredite ese perito, qué método utilizó y a qué conclusiones llegó. Entonces, si el perito debe asistir a la audiencia, pues al perito le son aplicables todas las reglas del testimonio. ¿Por qué? Porque en materia penal no basta con allegarse el dictamen pericial al expediente. No. Ese dictamen pericial tiene que ser incorporado al proceso por medio de ¿quién? Del perito. ¿Y cómo lo hace? Cuando el perito asiste a la audiencia de juicio y allá en el juicio le manifiesta cuál es su idoneidad, qué método utilizó y, repito, por último, a qué conclusiones llegó. Eso se lo manifiesta de viva voz el perito al juez. ¿Qué puede pasar, mis doctores, si la audiencia en un proceso penal, yo soy parte, ya sea fiscalía o defensa, yo practiqué un dictamen pericial, ya se lo
descubría la contraparte. La audiencia es el día de mañana. Mañana va a asistir a la audiencia ese perito. ¿Para qué? Para incorporar el peritaje, porque por ahora solo tengo un informe base de opinión pericial. Acordémonos que en materia penal son pruebas una vez se han practicado en el juicio. Aquí todavía no se ha practicado la prueba. ¿Por qué? Porque la audiencia es mañana. Mañana va a asistir el perito al proceso en el cual soy parte. Y el perito se muere hoy. ¿Qué pasaría con ese dictamen pericial? Váyanlo pensando, 5 minutos para tomar algo y ya nos vemos, doctores.
Bueno, doctores, entonces, ¿qué opinan? ¿Qué puede llegar a suceder si, ojo, un día antes de la práctica o antes del desarrollo de la audiencia, el perito llega a fallecer o se enferma gravemente o se desaparece? ¿Qué opinan que puede llegar a suceder en esos casos, doctores? Emperatriz. No te escuchamos, escuchas, Emperatriz. Emperatriz. Préndeme el micrófono porque no te escuchamos y no tenemos todavía, o yo no tengo la capacidad de leer los labios. No se escucha. ¿Ahora se escucha? Sí. Ahora sí, dinos, Ah, Emperatriz. era el otro audífono. No, profe, ay, ya se me fue. Es cuando, por ejemplo, él ya realizó el informe, ¿cierto? Claro, pero Y quedó ese espérate. informe, pero murió. O Claro, es de entonces, otra manera. el perito, como tú lo dices, ya realizó el informe. Tú eres, por ejemplo, la abogada de la defensa en un proceso penal. Tú contrataste al perito, el perito realizó su informe y te lo entregó. Ojo, te lo entregó. Tú lo tienes. ¿Por qué? Porque es que tú no lo puedes arrimar al proceso porque en derecho penal las pruebas no se llevan con un memorial. No. Tiene que ir el perito a la audiencia, indicar quién es el perito, su idoneidad, cuál fue la técnica que utilizó, cuáles fueron las conclusiones. Y una vez el perito ha realizado toda esa labor en la audiencia, ahí sí incorporas el peritaje. Entonces, el ejemplo o la pregunta giraba en torno a que tú contrataste al perito, el perito te entrega el informe base de opinión policial y la audiencia es mañana, pero resulta que el perito muere hoy o el perito cae gravemente enfermo o el perito se desaparece y tú tienes esa prueba que ya se la descubriste a tu contraparte. ¿Qué harías en ese caso? Pero yo pienso que pues ya teniéndola con un resultado, pues no sería, pues sí, obvio que el perito tiene que estar presente, pero si ya está hecha, pues no creo que haya problema en que se presente de esa manera sin que él esté, no sé. Además, Bueno, y pudo la haber pregunta es, tenido una, si sí. seguimos la respuesta de Emperatriz, la pregunta es, ¿y la contraparte a quién le va a preguntar sobre la idoneidad del perito? ¿Y a quién le va a preguntar sobre los métodos que utilizó? ¿Y a quién le va a preguntar sobre las conclusiones a las que llegó? Esto es, la contraparte, ¿cómo ejercería el derecho de contradicción? Si Emperatriz lo único que va allí dice, señor juez, el perito se me desapareció, entonces ahí le dejo este dictamen pericial. Entonces la pregunta es, ¿y cómo O ejerce el sea, no derecho de valdría. contradicción la contraparte? Porque qué tal, ojo, qué tal que la contraparte tenga alguna duda con relación a lo que está plasmando el perito, o si tenga alguna duda con relación al método que utilizó o a las conclusiones que llegó o a su idoneidad o acreditación, ¿cómo se ejercería ese Eh, derecho de contradicción, lógicamente? Doctor, y en ese caso, de pronto, ese perito no actuaría con, de pronto, un asistente, una persona cercana con la que estuviera realizando otro perito o algo así. No es lo mismo el perito que el asistente del perito. No es lo mismo, porque puede ser que el asistente no tenga los conocimientos suficientes, ya sea técnicos, artísticos o científicos. Listo, pero es buena tu acotación, Emperatriz. ¿Qué nos Gracias. dice Astrid? Doctor, buenos días. Considero que si el perito no cumple los requerimientos por fuerza mayor, el juez tiene que dictaminar otro peritaje y el juez tiene que determinar que se sustenten esas pruebas, porque entonces quedarían en el aire. ¿Ante quién va la contraparte para sustentar la credibilidad de lo que está diciendo el perito? Está muerto.
Pongamos el caso extremo de que esté muerto o se desapareció. Ahí pone entredicho su credibilidad. Como dicen los abogados, si lo dice, pruébelo, o si no, no le diga, porque es una empapelada. Ahí no puede suplantarlo con otra persona, no puede generar otra situación diferente, porque para eso se le está pagando el servicio que tiene que prestar. Considero, en mi humilde opinión. Gracias. Bueno, ahora que nos dice Ulises. Doctor, estaba revisando también una sentencia de casación de radicado 30214, donde rápidamente en la lectura decía que en el caso de que el perito no pudiese asistir a las audiencias, ya sea por temas de enfermedad o en el caso de fallecimiento, se debe solicitar el acompañamiento de otro perito que evalúe el informe del perito inicial. En la casación, el radicado es el 30214 y trae unas jurisprudencias y una normatividad aplicada que es la ley 906, que es el Código General de Proceso. Sí, el Código General de Proceso, sí. No, la ley 906 es el Código de Procedimiento Penal. Código de Procedimiento Penal, escúcheme. Y desde el artículo 410, que nos habla sobre la obligatoriedad del caso del perito, en su tercer párrafo dice, el perito que injustificadamente, bueno, el segundo, el nombrado solo podrá excusarse por enfermedad que le imposibilite para ejercerlo por carencia de medios adecuados para cumplir el encargo o por grave perjuicio a sus intereses. Entonces la respuesta sería que se solicitaría otro perito para que evaluara el informe que fue realizado por el primero. Gracias, Ulises. ¿Qué nos dice Juliet? Profe, el artículo 228 del Código General del Proceso dice que si se excusa al perito antes de su intervención en la audiencia por fuerza mayor o caso fortuito, el juez recaudará las demás pruebas y se suspenderá la audiencia para continuarla en nueva fecha y hora que señalará antes de cerrarla. ¿Con base en qué artículo me dice, Juliet? 228 del Código General del Proceso, contradicción del dictamen. Entonces, mira, Juliet, que eso ocurre en materia civil. En materia civil, básicamente, se suspende la audiencia. Se suspende la audiencia hasta tanto el perito pueda asistir. Pero como la pregunta era, Juliet, ¿qué pasa si el perito se nos muere? O si el perito, digamos, que cae en una grave enfermedad y está en un estado de coma y no podría paralizarse el proceso en el caso de la enfermedad. No podría paralizarse porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta persona hospitalizada, como puede durar 8 días, como puede durar un año, y no podría paralizarse el proceso durante un término indefinido en virtud que el perito se encuentra gravemente enfermo y hasta que él no se recupere o no recupere su estado de salud. Entonces, ¿qué solución tendríamos ante ese hecho? Pues entonces esa prueba pericial no se podría valorar, porque Claro, el perito entonces, no está para que sustente lo que hizo y cómo lo hizo. Sí, básicamente en materia penal se utiliza la figura que indicaba Ulises, que se denomina el perito homólogo. Así se denomina por parte de la doctrina y por parte de la jurisprudencia, el perito homólogo. Esto es otro perito que va a incorporar el dictamen que un colega suyo realizó. Ojo, siempre tiene que argumentarse suficientemente cuáles fueron las razones por las cuales el perito no asistió a la audiencia. Y esas razones tienen que ser muy de peso para poder traer al perito homólogo. Silvana. Profesor, el perito homólogo, ¿quién le da el cargo? Y ese señor tiene que conocer a la perfección el caso y conocer pues
el informe que hizo el otro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, se te perdió el perito que tú contrataste, se te perdió, o se murió, o se enfermó. Entonces, si contrataste un físico matemático, pues ¿a quién vas a contratar como perito homólogo? A otro físico matemático. Y a ese otro físico matemático le pondrás de presente el primer dictamen, el que realizó el primer perito. Él lo estudiará e irá al proceso y lo incorporará. ¿Por qué? Porque básicamente estamos hablando de dos profesionales con un conocimiento específico, ser peritos matemáticos o físicos matemáticos. Entonces ellos conocen. Pues básicamente sí tiene que ser los de la misma especialidad, digamos, y tiene que conocer previamente, lógico, ese dictamen que el primer perito realizó, Silvana. ¿Sí? ¿Quedó resuelta la pregunta? Sí, señor. Bueno, vale. Entonces, Marcela. Profe, es que yo quería decir algo, pero no sé si es una incoherencia muy No, grave. aquí no hay, aquí todos partiendo por mí, todos decimos incoherencias. De hecho, yo soy el que más dice incoherencias, entonces son aceptadas todas las incoherencias del mundo. Profe, ese perito homólogo, bueno, es que cuando inicialmente el profe formuló la pregunta, yo dije lo siguiente, puede ser que digamos ese informe pericial lo presente, no sé, digamos, si él pertenecía a una oficina, pues se ha presentado por la oficina, digamos, para la cual trabaja, un ejemplo. O, digamos, ya escuchando la figura del perito homólogo, ese perito homólogo no puede presentar ese informe que ya se había realizado como tal. Es que, Marcela, el perito homólogo va a presentar el informe que se realizó previamente. Pero digamos, Lo único que cambia es, digamos, la persona, pero el dictamen va a ser el sí. mismo. Profe, pero digamos referente a que sea incoherente, por decirlo así, el informe, la responsabilidad, si está bien dicho, recaería sobre ese perito homólogo o digamos ahí No, qué se la hace. responsabilidad cae sobre el primer perito. Ahora bien, puede pasar lo siguiente. Resulta que yo soy un perito, digamos un perito en dactiloscopia, rendí un dictamen y me morí. Y tú, Marcela, eres otra perito en dactiloscopia y adviertes que mi dictamen quedó muy mal hecho, que no siguió la técnica, que no se acreditó el testigo o que las conclusiones están erradas. Acordémonos de estos tres grandes bloques de los peritajes. Va a ser más fácil para la contraparte atacar ese dictamen pericial. ¿Por qué? Porque no va a ser el propio perito quien indicará cuáles son las causas en que aparentemente la técnica fue mal utilizada o las conclusiones fueron erróneas. Va a ser mucho más fácil atacar ese dictamen pericial porque el segundo perito lo único que tiene en la mano es el dictamen. No conoce a profundidad cuál fue toda la labor que hizo el primer perito. Entonces, ¿qué pasa? El perito homólogo, si bien es cierto, es aceptado, tal y como lo leyó Ulises, es aceptado judicialmente y jurídicamente, es más fácil de atacar, el testigo. Es más fácil de atacar, en este caso, ese peritaje. ¿Listo, Marcela? Pero la responsabilidad siempre caerá o recaerá sobre el primer perito. Esto es el perito que elaboró el informe base de opinión pericial. Ok, profe, eso es como cuando, por ejemplo, uno, digamos, recibe un caso que ya traía otro colega y sin embargo le dice al cliente, yo puedo hacer esto, pero, digamos, a raíz de lo que hizo el otro apoderado, no respondo, por decirlo así. Sí, básicamente, si de pronto el colega en actuaciones precedentes, en actuaciones anteriores, hizo algo incorrecto, ya nosotros no podríamos responder por lo que hizo nuestro colega en una etapa anterior al proceso. Gracias, profe. Dana. Profe, es que me surgió una duda y es, decías, por ejemplo, que el perito había fallecido en ese caso antes de la audiencia de juicio.
Ajá. En ese caso, si otro perito homólogo va a realizar como evaluar ese dictamen inicial que realizó el primer perito, ¿no necesitaría como notificar al juez con una prelación de que se va a cambiar el perito o solamente llegue el día del juicio otro perito Pero imagínate, nuevo? Dana, que el perito muere el día anterior a la audiencia. ¿Qué pasa? Ujú. Ese día, el día de la audiencia, la parte le indica al juez, señor juez, si bien es cierto, el dictamen pericial fue realizado por la perito Dana Michelle Hernández, resulta que la perito murió. Aquí traigo su certificado de defunción o su registro de defunción. He ahí la prueba con la cual se va a convencer al juez que esa perito no puede asistir a la audiencia. Para tal fin, voy a hacer uso de la figura del perito homólogo y voy a traer a la audiencia a otra perito, a Pepita Tangarife. Entonces llegará Pepita Tangarife, pero claro que le tengo que anunciar al juez. Ahora bien, en materia penal, Dana, la mayoría de decisiones, por no decir todas, se toman en el mismo momento de la audiencia. Entonces ahora el juez no necesita grandes o un espacio muy largo o un lapso muy largo para estudiar si eventualmente esa persona dice la verdad o no. Ya será la parte la que acarree con las circunstancias o con las consecuencias si llega a decir mentiras. Eso básicamente estaría incurriendo en un fraude procesal, pero el juez se le pone de presente en la audiencia y en ese mismo momento, de manera inmediata, tomará la decisión si acepta o no acepta el perito homólogo. Si no lo acepta, esa decisión podrá ser objeto de recurso. Si lo acepta, pues no es objeto de ningún recurso, es lo mismo que sucede con las pruebas, y procede a recepcionar el testimonio del perito homólogo. Y profe, otra pregunta. Por ejemplo, en ese caso ya listo, el juez, digamos que lo acepta, pero realmente el perito homólogo no tendría el tiempo suficiente para haber estudiado lo que dejó el primero. Sí, básicamente en ese caso se podría pedir un aplazamiento de la audiencia si el dictamen pericial es tan complejo que requiere un tiempo para que el nuevo perito lo estudie, pues básicamente estamos ante un hecho más que lógico. Si es muy complejo, ahora si es un dictamen pericial sencillo, pues yo creo que en un día es más que suficiente, pero hay dictámenes periciales que efectivamente son de bastante complejidad. En ese caso, el nuevo perito, se le preguntará al nuevo perito cuánto es el tiempo que necesita para estudiar el primer dictamen y se le pedirá o se le solicitará un aplazamiento de la audiencia a ese juez. Vale, profe, muchas gracias. Vale, ¿qué nos dice Emerson? Profe, buenos días, disculpe. ¿El perito puede ser una persona jurídica? No, el perito es una persona, porque acordémonos que una persona jurídica, Emerson, no puede rendir testimonio. No podemos escuchar a Coca-Cola o no podemos escuchar a Postobón. Lógicamente siempre tendrá que ser una persona, en el caso tal que si representa, si es una empresa de peritajes, pues tendrá que venir o el perito, y si el representante legal de la empresa es el perito, sí, pero en este caso el perito siempre será una persona con conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Profe, porque si de pronto es una persona jurídica para que me haga el peritaje. Pero básicamente esa persona contrata un perito. Sí, exactamente. Ellos tienen un estampo de peritos. Exacto. Ese perito muere. ¿Podría ir el representante legal con ese peritaje o no es siempre permitido? Y cuando Emerson tuviese los mismos conocimientos del primer perito. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues básicamente porque acordémonos que en los tres grandes bloques en los cuales se divide el peritaje y sobre todo en la técnica científica, en el método utilizado. Cuando hablan de método utilizado y de técnica científica, tiene que ser un especialista de la misma área. Si eventualmente el representante legal es un especialista de la misma área, claro que puede fungir como perito homólogo. En caso contrario, no. Listo, profe, gracias. Vale, Emperatriz. Un caso cinematográfico, profe. En el caso de que el perito le dé un ataque cardíaco y muere en la misma audiencia, ¿qué sucede? Pero depende cuándo muera, Emperatriz. Ya sabemos que murió en la audiencia, pero la pregunta es, ¿en qué momento de la audiencia murió? Si vamos a hablar de cinematográfico, pues vamos a hablar, ¿en qué momento murió? ¿Murió al iniciar la audiencia? ¿Murió antes de que él diera su dictamen o murió después? ¿En qué momento de la audiencia murió?
antes de dar su dictamen. Entonces Tiene su tendrá que informe. hacerse uso del perito homólogo. Si ya logró incorporarse el peritaje, ya no hay ningún problema, pero si no se logró incorporar, de hecho, si muere en el momento en el que está rindiendo las respuestas o en el que está explicando cómo fue su informe de base de opinión pericial, si en ese momento le da el ataque, el infarto, no se podrá incorporar el dictamen. ¿Por qué? Porque no se ha ejercido debidamente todavía la contradicción de ese dictamen. Si la muerte se da antes que el dictamen se incorpore, tendrá que hacerse uso del perito homólogo. Gracias. Una pregunta frente a eso, doctor. O sea, no se puede incluir el dictamen pericial si no ha sido en su totalidad incluido. Claro, si no ha sido ejercido En el su- derecho de contradicción, si el Ok, perito perfecto. no ha indicado o le ha indicado, y aquí básicamente a quién se le indica, al juez. Si al juez no se le ha indicado quién es él, o sea, básicamente no se ha acreditado el perito, no se ha indicado cuál fue su técnica y sus conclusiones. Y aparte de eso, también después de haber hecho toda esa argumentación, si todavía no ha concluido la incorporación del dictamen, también concluye cuando la contraparte ha ejercido el derecho de contradicción, y básicamente el derecho de contradicción consiste en hacerle preguntas al perito una duda que se tenga con relación al informe base de opinión pericial y a lo que ha manifestado el perito allá en la audiencia. Si no se ha surtido todo ese procedimiento, todavía no se puede incorporar el dictamen pericial al proceso. Astrid. O sea que tiene que celebrarse el cierre, prácticamente lo que usted está manifestando. Si el perito no manejó un cierre en su proceso, tiene que volverse a utilizar el servicio del homólogo. Sí, ¿Por básicamente qué? Porque no concluyó. Exacto, se tienen que... Por el solo hecho de que esté enfermo, por el solo hecho de que se haya muerto, tiene que haber un cierre. Él tiene que certificar ese hecho. Si él no certifica el hecho, habiéndose muerto en la audiencia o habiéndose muerto después, si no hubo un cierre, simplemente tiene que haber una persona que lo supla. Eso es lo que usted está manifestando. Sí, aunque esa figura no Gracias. existe, la figura del cierre de los dictámenes. Sin Sí, embargo, pues, pero se la puede figura utilizar como un sinónimo, y el como un sinónimo sinónimo. es básicamente las conclusiones. Entonces, una vez el perito le ha manifestado al juez a qué conclusiones llegó, y la contraparte, de hecho, de ejercer la contradicción de ese dictamen y culminó con todo su contrainterrogatorio, que básicamente es lo que vamos a ver entre mañana y pasado mañana, en qué consiste el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el directo y el contrarredirecto, y cómo se manejan cada uno de ellos. Cuando se hayan culminado, o lo que nos dice Astrid como un sinónimo, cuando se hayan culminado todas estas etapas, en ese momento se podrá incorporar el dictamen pericial al expediente. Antes no. Si antes ocurre un motivo de fuerza mayor que impide al perito continuar con la diligencia o incluso asistir, se tendrá que hacer alusión al perito homólogo. ¿Listo, doctores? Esperen, dame un momentico, por favor.
Listo, doctores. Entonces, esa pregunta y esas inquietudes era bueno tenerlas en cuenta. ¿Para qué? Para tener clara la figura del perito homólogo. Ojo, en que se logre argumentar que el perito, el primer perito, no es imposible que asista a la audiencia. Básicamente, este servicio de peritajes lo puede llegar a prestar, tal y como lo habían dicho anteriormente, empresas que tengan su staff de peritos, así como nos lo decía el compañero. También lo puede prestar Policía Judicial, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, básicamente cualquier entidad pública o cualquier entidad privada o especializada en esa materia. ¿En qué materia? En la materia de algunas clases o dictámenes periciales. El juez no puede limitar el número de peritos, doctores. Entonces no existe un número mínimo ni un número máximo de peritos. En lo que atiende a esa persona, al perito como tal, mis doctores, ¿quiénes pueden ser considerados como peritos? Esto es, ¿quiénes pueden ser peritos? Pues básicamente esas personas con un título legalmente reconocido en esa ciencia, en esa técnica o en ese arte. Entonces es con un título legalmente reconocido. En ocasiones, pues, no es obligatorio el título. Digamos, una persona experta en la obra del maestro Alejandro Obregón, pues no tendrá ningún título universitario, ningún título técnico, pero sí se tendrá que acreditar por otros medios. Marcela. Profe, cuando dice que el juez no puede limitar el número de peritos, es decir, la contraparte o bueno, o yo como apoderado de, pues obviamente de mi cliente, puedo presentar bueno, sí, llevar los peritos que yo considere necesarios o la contraparte en el proceso. Claro, siempre y cuando se atiendan algunos criterios, Marcela. Los criterios de conducencia, pertinencia, utilidad y necesidad. Si bien es cierto, yo podré solicitarle al juez la práctica de 10 peritajes. Pues básicamente el juez así no puede decir, mire, no puede presentar 10 y no puede presentar 11, pero si el juez observa que del perito 5 en adelante la prueba es innecesaria, ¿por qué? Porque es repetitiva, entonces en ese caso no los decreta. Lo que no puede hacer el juez es decirle, mire, usted no puede recaudar 50 peritajes, sí, usted los puede recaudar, lo que no puede hacer es siempre y cuando atienda o le argumente al juez de por qué es necesaria la incorporación de esos 50 peritajes, lo puede hacer. Porque si no llega a ser necesario, esto es porque puede llegarse a tornarse repetitivo, en esos casos el juez sí le pone una talanquera a eso. ¿Vale, Marcela? Sí, señor, gracias. Listo. Dana. Doctor, solamente era una pregunta. Devolviendo un poco, se decía, si el perito inicial deja ya elaborado el dictamen, el perito homólogo. En el caso de que no hubiese dejado ningún dictamen ya elaborado, se iniciaría el proceso desde cero, ¿sí? No, se inicia el proceso desde cero, no, sino se practica un nuevo peritaje. Nuevo peritaje. Sí, Vale. se practica un nuevo peritaje. ¿Por qué? Porque básicamente el primer perito no hizo nada. O lo iba a hacer y se murió antes. Entonces se practica ese nuevo peritaje. El proceso sigue su curso normal, pero se tiene que practicar un nuevo peritaje. Vale, perfecto. Mañana, Gracias. de pronto en la presencialidad vamos a hacerlo, digamos, vamos a hacer como un simulacro de la primera parte de incorporación de un dictamen pericial. Vamos a hacer un simulacro allá en el salón, ¿vale? Vale, perfecto. Listo, doctor. Doctor, sí. Doctor, antes de que ya tenga el cierre, por favor, ¿me podía sociabilizar? Usted el lunes me manifestó sobre una sentencia que iba a subir. ¿Me podría dar el número de la sentencia? ¿No está subida todavía la plataforma? Pues sí, doctor, hace tiempo, hace rato está en la plataforma. Puede que algunos la puedan asumir o ver, sí, pero de pronto yo no, entonces por eso le estoy pidiendo a usted pero está en la el plataforma, favor. Astrid, está en la plataforma. Ya se la comparto, Astrid.
Ya se la comparto al grupo. Con mucho gusto, compañera. Le agradezco mucho su colaboración. Listo. Gracias, Entonces, doctor. vale, perfecto. Entonces les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Gracias, Feliz doctor. tarde. Chao, doctor.